y ponencia a cargo de dos queridas invitadas. Tenemos el honor de presentarles la potencia cultural e identitaria en Ecuador y su influencia en la industria textil. Para eso hemos invitado justamente a dos expertas que nos van a hablar acerca de este tema. No sé si me podrían confirmar que las dos personas ya están conectadas. Ok, ya tenemos a una invitada, que en este caso es la licenciada Natalia Palacios. Estamos esperando solamente que se conecte justamente Isabel Cristina Puente, socióloga. Antes de iniciar, entonces me voy a permitir presentar a Natalia, ya que se encuentra con nosotros hasta hacer tiempito que aparezca Isabel. Bueno, para mí es un placer presentarte, Natalia. Natalia es una apasionada por la moda y la educación. Es licenciada en Artes Contemporáneas, con mención en Diseño de Modas por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un máster en Fashion Marketing por la IED Milán, un diplomado en el Universo de Lujo por EUDE y actualmente cursa una maestría en Pedagogía de las Artes en la UTPL. Fundó la marca de loungewear Ruka y ha trabajado en dirección y coordinación académica de instituciones de moda. Actualmente es docente en la Universidad de los Hemisferios en Quito y consultora en Prisma Consulting, donde asesora a pymes y desarrolla programas de formación continua. Muchísimas gracias, Natalia, por estar acá con nosotros. Profe Brian, ¿me podría confirmar, por favor, que se encuentra ya con nosotros Isabel Puente? Está tratando de iniciar el entrar, no le permite, le pide iniciar sesión. Esperemos un minutito para comenzar. Perfecto. Les pediremos entonces que nos esperen unos segunditos para hacer la presentación cuando llegue justamente la socióloga Isabel Cristina Puente.
Estimados asistentes, vamos a tener un receso de 2 minutos antes de iniciar. Les sugiero que vayan a prepararse un café, alguna bebida caliente que gusten para tomarse en esta noche hasta que podamos iniciar, ya que tenemos un par de problemitas técnicos con nuestra siguiente ponente. Mil disculpas, Natalia. Empezamos en 2, 3 minutitos. Muchísimas gracias a todos por la espera. Para poder pagar la renta, doña Florinda no dejó títere sin cabeza. Primero se educó a Kiko para después reemplazar. Hola, buenas tardes con todos. ¿Sí me Buenas escuchan? noches. Sí, claro que sí, Isabel. Muchísimas gracias ya por estar acá con nosotros. Estábamos justamente esperando que puedas ingresar. Muchas Vamos a gracias. retomar el Perdón que me receso de dos demore. minutos. No te preocupes, Isabel. Entendemos que estas cosas suelen pasar. Sí, perdón que me demoré. Siempre uso Meet y tuve un poquito de dificultades con el Zoom, pero bueno, aquí estamos. Les agradezco muchísimo por esta invitación. Realmente he dejado muchas cosas por estar con ustedes porque creo que es importantísimo conversar sobre este tema. Es más, hoy en la tarde tuve una reunión sobre una feria textil que va a haber aquí en el país. Y bueno, les agradezco. Me gustaría que me cuenten un poquito, que me digan si es que me escuchan bien, que me digan si me ven, que por favor todas las preguntas que tengan son más que bienvenidas. Y quiero que Muchísimas sobre... gracias. No, no, gracias a ti, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo espacio. A mí me encanta estar con el futuro de la patria, con los jóvenes que están cursando sus carreras universitarias. Y sobre todo, yo aquí, que este espacio la que más aprende soy yo. Entonces, Perfecto. para mí esto es, como te digo, tú sabes, tenía otra reunión, dije, no importa, voy a llegar más tarde, pero aquí estamos y sobre todo yo quiero hacerles una propuesta. Yo quiero que no solo quede en un espacio de reflexión, un espacio en el cual nosotros vamos a aprender sobre o vamos a identificar, porque creo que todos conocemos sobre el tema cultural y esa identidad que tenemos como Ecuador a través de la industria textil, a través del textil. Isabel, disculpa, Isabel, que me gustaría presentarte. Estábamos justamente esperándote para presentarte y darte la Exacto. bienvenida para poder empezar. Encantada. Perfecto. Sí, bueno, como ustedes ya saben, estimados estudiantes y asistentes de esta Semana de las Artes, Humanidades y Patrimonio, para esta hora de la noche justamente tenemos preparada esta mesa foro
con el título de Potencia Cultural e Identitaria en Ecuador y su influencia en la industria textil. Para esto tenemos a dos expertas en el tema, en este caso Natalia Palacios e Isabel Cristina Puente. Ambas desde sus áreas de experticia y de estudio van a poder contribuir justamente a este foro. Ya habíamos presentado previamente a Natalia y es hora de hacerlo contigo, Isabel. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Isabel Cristina Puente es una destacada investigadora y consultora en temas de sostenibilidad, desarrollo territorial y políticas públicas con enfoque intercultural y de género. Posee una sólida trayectoria en gestión cultural, gobernanza local y participación ciudadana, así como en procesos de fortalecimiento organizativo en comunidades rurales e indígenas del Ecuador. Ha trabajado con instituciones públicas, organizaciones internacionales y en la sociedad civil, articulando saberes ancestrales y conocimientos técnicos en favor del desarrollo con identidad. De seguro, en el marco del foro que nos convoca hoy, compartirá su experiencia sobre cómo el patrimonio cultural puede dinamizar sectores productivos como el textil, promoviendo sostenibilidad, inclusión y economía local desde una perspectiva sociológica. Entonces, la dinámica será la siguiente, Isabel y Natalia. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a destinar 15 a 20 minutos para cada ponencia de cada una de ustedes y luego vamos a abrir esta mesa foro para que desde su experticia y de sus perspectivas nos puedan profundizar mucho más en el tema, al igual que nuestros estudiantes acá de las carreras de sociología, diseño textil e indumentaria, artes escénicas, artes plásticas y arqueología que se encuentran conectadas a esta hora de la noche. ¿Ok? Vamos a iniciar justamente con Isabel. Isabel, te escuchamos. Tenemos 15, 20 minutos para esta primera charla. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, les agradezco por el espacio. Nati, qué gusto verte, aunque sea por acá. Años que no te había visto. Qué lindo compartir contigo. Así, qué Espero, lindo coincidir. sí, Ujú. espero verte pronto también acá en Quito. Y chicos, muchas gracias por el espacio, la paciencia y el tiempo que dedican para seguir aprendiendo luego de sus actividades académicas. Bueno, lo que yo les quería proponer es que estos espacios no simplemente queden en que, ok, conversamos, sino que también se manejen propuestas. Yo creo que el hecho de la academia tiene muchísimo poder y muchísima credibilidad. Creo que la academia puede cambiar mucho la realidad social y la realidad de los entornos. Y me encantaría que después de este ciclo de ponencias y sobre todo de estas se lleguen a propuestas y escucharles a ustedes qué les parece o cómo, qué ha pasado últimamente en el país luego de que hemos perdido este espacio tan lindo que teníamos como pioneros en el tema de lo que es los textiles. Como ustedes saben, nosotros tenemos la riqueza y el privilegio de que nuestro Ecuador es mega diverso y no solo en el tema natural, sino en lo cultural. Como socióloga, cada vez que yo sobre todo salgo a territorio, me enriquezco y le amo mucho más a mi país, amo lo que somos, amo esas diferentes líneas de pensamiento, de origen, de cultura que tenemos en un espacio tan chiquito, ¿no? Es esta riqueza identitaria que abarca cientos de expresiones, sobre todo étnicas, lingüísticas, simbólicas y estéticas. Lo que esto se expresa sobre todo, esta diversidad se expresa históricamente en las formas de vestir. Yo le he pasado a ver unas fotitos que para mí son muy, muy valiosas, sobre todo desde el tema sentimental, porque expresan muchísimo lo que somos. Y si bien es cierto, vamos a ver paisajes, pero vamos a ver colores expresados en lo que nuestras manos ecuatorianas hacen. Y son fotos, no son artísticas, pero creo que sí representan muchísimo. Entonces, históricamente, ¿qué pasa? Esto expresa las formas de vestir, como mediante tejidos, bordados, diseños, lo que ha convertido justamente a nuestra industria textil, a la industria textil ecuatoriana, en un dinámico reflejo de nuestras raíces ancestrales. Y sobre todo me siento muy orgullosa de la evolución que hemos tenido y la evolución que tenemos ahora porque se está recuperando y se está valorizando justamente lo que somos, lo que expresamos desde nuestra historia.
Hoy quiero que este espacio se convierta como en un entorno bastante estratégico, sobre todo para la industria. Como les digo, es importantísimo que nosotros saquemos conclusiones y sobre todo propuestas, sobre todo en términos, sí, de diseño y como un valor agregado en los temas de sostenibilidad, en los temas de lo que somos como sociedad, sobre todo para los temas de, ¿para qué? Para internacionalizar lo que nosotros hemos venido, en lo que hemos venido trabajando y expresar lo que somos. Hace aproximadamente un mes estuvo aquí, tuvimos el gusto de compartir con Gunther Pauli, que es uno de los mejores eh, expositores o creadores de lo que es la economía azul. La economía azul básicamente dice que aprovechemos los recursos que tenemos a los lados, que tenemos nosotros con esa facilidad de usarlos, ¿no es cierto? Y él en su muy buen español, porque es belga, nos decía, los ecuatorianos solo les falta cacarear, contar lo que somos. Entonces creo que a partir de esto, a partir de este análisis, a partir de maravillarnos en lo que tenemos en las manos, creo que sí deberíamos, sobre todo ustedes que salen de la universidad con ideas, con sueños, con ganas de hacer las cosas, sí generar propuestas y propuestas que se escuchen, sobre todo a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa con esta identidad textil? Definitivamente los tejidos, la ropa, narran historias. Alguna vez, justamente en el ITSAC, yo di una charla de lo que es la sociología de la moda, cómo expresa, y a los chicos que estuvieron en ese taller, les pedí que hagamos un ejercicio y que nos miremos y miremos al que está al lado y miremos a la gente que está pasando por la calle y que con esa observación de lo que visten, podamos definir qué es lo que hacen, qué hacen esas personas. Yo quisiera que quizá ahorita levantemos la mano, dos aquí voluntarios para hacer un ejercicio interesante y vamos a revisar qué expresamos con lo que tenemos y el textil con el que usamos la ropa que estamos portando en este momento. Entonces, chicos, no sé quién quiere hacer el ejercicio. ¿Puedo escoger? Thaís, a ver, Thaís va a ser una chica, una de las voluntarias. Y Y también, Ángela acaba de alzar la mano. Ángela Lisette Zambrano. a ver, vamos chicas, las tres. ¿Quién quiere comenzar? Vamos con Thaís. Thaís, yo quiero que tú observes a Ángela y me digas qué expresa ella con lo que está puesta. ¿Qué expresa Ángela con lo que está puesta? Y si tú puedes, mi querida Ángela, si nos muestras un poquito más lo que tu atuendo, nos encantaría para que Thaís nos cuente qué expresa tu ropa el día de hoy. Pues a simple vista expresa, podemos decir, una expresión de, no sé, sería neutral, ya que son colores oscuros Ajá. y no sé qué más decir. Son colores oscuros. ¿Qué podrías tú asumir de la personalidad de Ángela? Bueno, que puede ser una persona seria. Porque siempre la he visto a ella en las clases y siempre la he visto seria. Pero por su forma de vestir, no porque la conoces. Ah, también sería igual, porque, o sea, al llevar estos colores oscuros, esa sería su expresión. Ya, perfecto. Ángela, ahora yo quisiera que tú nos digas si es que Thais acertó en la descripción sobre tu persona, sobre la forma en la que tú estás vestida.
Buenas noches. Bueno, básicamente sí está acertando, porque normalmente yo suelo ser una persona un poco, por ejemplo, muy seria y más todo en lugares, por ejemplo, donde yo no conozco a muchas personas. Pero al momento de yo conocer a esas personas y entablar ya una confianza más profunda, la verdad que puedo ser demasiado habladora. Ok, pero esa es tu primera impresión, ¿verdad? Y eso es lo que tú también quieres transmitir. Entonces, este es un pequeño ejercicio. Teníamos a Lisette, ¿puede ser? También que quería participar. ¿Alguien más alzó la mano? Chicos, ¿quién más está? Pueden ¿Me levantar ayudas? la mano, por favor, y yo les voy dando, les paso pantalla. Ya, perfecto. Veamos quién más quiere participar. A ver, Adolfo está acá. Adolfo Perfecto. Rivadeneira. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Estamos visualizando a una señora, ella está en Imbabura, ella es experta, ella se llama Belén. Yo estuve con ella, la conozco. Quiero que me cuentes qué expresa la vestimenta que tiene ella. Bueno, porque quizá ahí está el video. Cuéntanos un poquito qué puede expresar lo que ella está puesta. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias a los docentes, gracias a usted por esta valiosa exposición que enriquece nuestros conocimientos para poder seguir en esta carrera maravillosa que es sociología. Según lo que yo puedo ver, representa algo muy hermoso que es, bueno, su forma de vestir a nuestros indígenas, porque siempre traen eso algo primitivo, algo natural, que es de nuestro, o sea, por la vestimenta podemos distinguir que es una persona de la sierra, que es una persona que representa mucho para nosotros. Eso es lo que yo logro describir y que es una base de nuestro país prácticamente en la forma de vestir de ella. Muestra su cultura a través de su vestimenta. Exactamente. Como nos decía Natalia, que nos mandó un mensaje, muestra cultura y tradición. Pero yo quiero que vamos haciendo un detalle, vamos a analizar a detalle y yo quisiera también que participen las personas que conozcan esto. Sí, identidad. Diana Mendoza nos dice identidad, exacto, porque ¿qué está ella expresando con su vestimenta y con los textiles que está puesta? Como ustedes ven, son textiles sobre todo también que protegen del frío, porque en efecto Belén vive en Imbabura. Ella vive en la tierra de los chamanes. Entonces, ¿qué expresa ella? Pero yo quisiera que ustedes me cuenten, si es que alguien sabe, las particularidades de la vestimenta de las mujeres en Imbabura. ¿Qué quiere decir el tener el pelo así? ¿Por qué la comunidad de Otavalo, los hombres mantienen el pelo largo? ¿Por qué usan los fajines, que ya vamos a ver también en las fotos que tenemos? ¿Por qué los sombreros? ¿Por qué los colores? ¿Sabe alguien? No sé, chicos, sí, bueno, no importa si no, pero es un detalle importante que quiero que analicemos entre todos. ¿Será Bueno, porque Ángela son alzó la mano. llamativos? Ángela, Bueno, como usted lo estaba preguntando, lo que para mí ella refleja, pues, es dando a conocer su cultura y su identidad como lo es de parte de la sierra, que, por ejemplo, como que la hace única y diferente al resto de las culturas. en efecto. Pero vamos a analizarle ahí a Belén, que es tan linda. El tema del pelo largo en las mujeres y en los hombres, sobre todo, es exactamente como nos dice Natalia, el cabello, su pelo es sagrado. ¿Por qué? Primero, el pelo largo les identifica como parte de la comunidad otavaleña y tiene una connotación espiritual. Porque el hecho de tener el pelo largo y las colas largas a ellos les hace estar en conexión con lo sagrado, primero.
El hecho de también cubrirse el pelo es cubrir algo sagrado de ellos, ¿no es cierto? Que no siempre tiene que estar identificado. Los sombreros únicamente en la sierra, y Belén hace varios tipos de sombreros bueno, también nosotros tenemos en la costa y en Cuenca el sombrero cuencano y el sombrero de Montecristi, que es tan valioso. Ella solo en la sierra ha identificado 70 clases de sombreros. Y el sombrero tenía una utilidad, abrigarles. Justamente el textil que se usa, que es de la lanita de la oveja, era abrigar porque antes caminaban muchísimo. Entonces, en la serranía y en el páramo, lo que querían es tener la cabeza, para no resfriarse, la cabeza abrigada. Entonces, es por eso que se utiliza ese tipo de textil. Pero también existían algunos tipos de sombreros, por ejemplo, bastante amplios, que lo que hacía era también ayudarles a transportar los alimentos. Si ustedes ven también, aquí es una de las señoras que bordan en Zuleta, en la parroquia de Angochagua, donde es tan famoso el bordado. Ustedes ven también los collares que tienen. Dependiendo las vueltas, dependiendo la calidad, porque incluso hay pepitas de oro, quiere decir que las señoras están solteras o las señoras están casadas. ¿Qué pasa? Las señoras que más vueltas tengan y más fino sea su collar, quiere decir que su marido tiene una posibilidad económica mucho mejor que otras. Ahí vemos, por ejemplo, otros tipos de sombreros. Las faldas también, depende para identificarse, son diferentes. Unas vienen plisadas, otras vienen más amplias. El cinto, que ustedes verán que también nuestros indígenas lo usan, incluso tiene una connotación también espiritual y muchos chamanes lo valorizan muchísimo porque está tapando este chakra, el chakra de donde está el ombligo. Entonces es también un tema de protección. Los colores que usan las señoras tienen mucho que ver con su estado civil. Entonces, si es que usan colores mucho más vivos, quiere decir que están solteras. Entonces, ¿qué expresa ahí? Que están solteras y que sí tienen la disponibilidad de buscar pareja. Con colores un poco más bajos, las señoras ya están casadas y se les reconoce dentro de la comunidad que no pueden estar en coqueteos. Entonces, es bastante interesante cómo se maneja el tema textil, justamente los colores, las formas, para expresar incluso la situación social dentro de una comunidad. Estamos también viendo colores y textiles que hoy por hoy se utilizan, que hoy por hoy están en el mercado. Por ejemplo, en el Parque de los Ponchos en Otavalo se venden estos textiles, pero vienen de una historia, de una ancestralidad, como comentábamos, que representan la naturaleza, colores. Ellas también utilizan trajes especiales cuando tienen festividades como su matrimonio, como cosechas, como el tema del solsticio, como el tema de ya lo que es cuando se pide a la naturaleza también la lluvia, la celebración por la fertilidad, la celebración por una buena cosecha. Y cuando cambiamos de estaciones también del invierno al verano, también hay moda. Entonces, dentro de nuestras comunidades, estamos utilizando como ejemplo, sí, a nuestra comunidad otavaleña, pero también en la Amazonía tenemos una riqueza enorme en cuanto a lo que vestimenta se refiere. Y es muy interesante también ver cómo en las comunidades, por ejemplo, quichuas, por ejemplo, en Misagua allí, como para momentos ceremoniales se utilizan otro tipo de textiles, otro tipo de colores. Y es un ejemplo muy cortito de lo que significa nuestra ancestralidad en los textiles. Tomando también, Isabel, nos quedan 2 minutitos, mil disculpas. perdón, qué pena, tenemos mucho por hablar, tomando en cuenta muchísimo también lo que somos. Otro ejemplo muy lindo que a mí me gusta y en algo que yo investigué es el tema de las Valdivias. Bueno, como ustedes saben, las Valdivias, va a ser considerada no una cultura, sino una civilización,
que está cercana a Guayas y a Manabí. Por ejemplo, las Valdivias, ¿qué es lo que pasaba? Si ustedes ven, tenían utilizaban un estilo en su cabello muy particular. ¿Y por qué? Ellas se consideraban diosas y por el hecho de engendrar y el hecho de dar vida. Ellas eran unas diosas más. Y para proteger sus pensamientos de lo que los otros dioses puedan conocer, ellas usaban este tipo como casco para peinarse. Entonces, como ven, la industria textil ecuatoriana tiene muchísimas particularidades que podríamos hablar desde los ponchos otavaleños, desde los bordados de Zuleta, los colores del simbolismo, las técnicas de tejido que representan un conocimiento ancestral, los bordados, pero sobre todo yo creo que la industria textil se enfrenta a una nueva realidad. ¿No es cierto? En la cual yo creo que debe buscar reinventarse ante competencia, la competencia global, la influencia también de textiles eh, de afuera que tienen una mano de obra mucho más a gran escala, como la China, en fin, pero creo que es el momento y es el escenario para que nosotros rescatemos la identidad cultural y ese folclore mediante esta expresión que es lo textil y la moda. Y utilizando lo que es el turismo sostenible y sobre todo quiero dejarles ya estos últimos minutos con pensando en los retos y las oportunidades que tenemos, como por ejemplo, como retos la falta de infraestructura para la producción a gran escala, la pérdida de saberes tradicionales en nuevas generaciones. Lastimosamente, por ejemplo, ya las nuevas generaciones preocupan por lo que es por ejemplo, el sombrero de Montecristi y también la necesidad de innovación sin caer en sin no apropiarnos de lo cultural. Y como oportunidades, sí, fortalecer, por ejemplo, el tema de clústeres textiles con identidad, exportar nuestros diseños, cacarear, como me decía Gunther Pauli, y sobre todo articular políticas públicas que reconozcan que somos pioneros en Latinoamérica como textileros, como ecuatorianos, y que este sea un sector cultural y económicamente estratégico para Ecuador. Qué pena, me quedó corto el tiempo. Muchísimas gracias, Isabel. De seguro tenemos mucho más cosas que ahondar en esta temática que es tan apasionante. Quisiera darle paso a Alexis Mier, justamente un estudiante de la facultad que quería hacerte una consulta. Claro que Alexis, sí. le escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de arqueología. Saludos cordiales. En lo que usted nos comentaba, eh, mm, tengo una pregunta y también una reflexión. La pregunta es cuánto de, de influencia se ha calculado que pudo haber tenido en la ropa indígena precolombina la llegada de la conquista y la colonia. Es decir, la ropa que se viste, sobre todo en la sierra, ¿no? La ropa en la andina pues tiene una moda especial y ha estado muy bien explicado de su parte, toda la parte cultural, ¿no? Y el símbolo, la simbología de la ropa, ¿no? Pero quería saber solamente qué porcentaje puede estar definido como propio y qué porcentaje, sobre todo en características, puede haber venido de Europa. Realmente no lo sé. Y esa es mi pregunta. Y Aquí sobre el cabello, ¿m? Y vamos sobre el preguntando. cabello, Y sobre el cabello, sí, ¿verdad? En la clase de antropología, en un tema de endoculturación que estuvimos analizando con el profesor Galarza, Andrés, es acerca del cabello indígena, que solamente complementar que habíamos topado que aparte de lo religioso, hay un concepto de virilidad También. y feminidad en ambos sentidos. Es decir, el cabello demuestra la virilidad de los hombres, a pesar de que nosotros como con cultura occidental, pues tenemos que usar el cabello corto, ¿no? Por lo contrario, en ellos tienen eso y bueno, esa puntualización. Pero la pregunta era en cuanto a la influencia de la moda europea en las culturas indígenas de la sierra. Realmente tienen una moda perfecta. Gracias. Ya, yo creo que es una muy buena pregunta y creo que sobre todo la influencia que tuvo en cómo nos vestimos y cómo se vestían las personas en la colonia definitivamente tiene un bagaje religioso, separando lo que es espiritual de religioso. ¿Por qué?
porque si bien es cierto, o sea, nuestras vestimentas indígenas estaban adaptadas a las necesidades y al clima, pero ¿qué pasaba? Como ustedes saben, lo que más la colonia tuvo que ver con los cambios nuestros como un país eh, indígena es en lo que creemos, en la religión. Entonces, ¿qué pasaba? La Iglesia Católica exigía, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres vestirse de tal forma para asistir a los cultos religiosos católicos. Entonces, por ejemplo, en las iglesias, y entiendo que esto también pasaba en la costa, las mujeres debíamos vestir con mantillas y cubrirnos para asistir los domingos, que era una fiesta, a la iglesia. En cuanto a textiles, antes de la conquista, las culturas andinas, como los incas, usaban principalmente textiles hechos de lana de alpaca, la llama o la vicuña, con diseños simbólicos y técnicas complejas de tejido, ¿no es cierto? Y también con la llegada de los españoles se introdujo lo que es el algodón cultivado, en grandes cantidades, por supuesto, la lana de oveja que fue reemplazando progresivamente también a las fibras andinas, también el lino y la seda, aunque claro, era un uso un poco más restringido porque son materiales textiles caros y obviamente la estructura, ya en temas de diseño tenemos nuevas prendas como camisas, blusas, otro tipo de sombreros, faldas anchas, capas, los vestidos de la época colonial, en fin. Entonces, por ejemplo, las mujeres indígenas empezaron ya a usar unas faldas largas que también les fueron dando nuestra identidad y nuestros colores, que se llamaban polleras, que estaban inspiradas en esas enaguas de las mujeres españolas. Y se añadieron también algunas blusas, por ejemplo, de encaje. Fue una reinterpretación de las blusas coloniales obviamente adaptadas a cada situación geográfica y climática. También las mantas, como les decía, estas fue un mix bastante interesante entre el uso de estas mantas, pero fueron incorporando colores y bordados también nuestros. Y también, como les decía, el tema cristiano que promovió sobre todo el cubrirnos el cuerpo reemplazando y modificando la vestimenta mucho más abierta y mucho más funcional que nuestros indígenas prehispánicos utilizaban. Es una breve Perfecto. Muchas gracias por su Muchísimas respuesta. No, gracias. muy completa, muy amable. Gracias. Chévere. a las órdenes. Muchísimas gracias, Isabel. A continuación vamos a darle paso a Natalia para que nos explique y quiera aportar justamente a esta temática instalada para esta mesa foro y que nos pueda también contribuir desde su área de experticia. Natalia, la escuchamos. Listo, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y qué bueno ver que hay una gran afluencia de personas el día de hoy. Entonces, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, Natalia, perfectamente. Ya, buenísimo. Bueno, para comenzar, creo que un poco el aporte que nos ha dado Isabel ha sido bastante complejo, no bastante completo, entonces creo que ya tenemos una idea por cómo comenzar. Cuando me propusieron dar esa charla dije, ok, ¿por dónde comenzamos? ¿Ya? Porque hablar de identidad y de cultura ecuatoriana es realmente un tema bastante amplio y para tener en 20, 15 minutos realmente es bastante tiempo, por lo que voy a tratar de ser lo más puntual posible, ¿ok? Dentro de esto he considerado muy importante primero tener una conceptualización de las palabras más claves que considero para poder entender cuál es la potencia cultural que tiene sobre todo la parte textil en el Ecuador. Entonces, ¿cuáles son esas tres palabras claves? Que también tenemos que definirlas y tenerlas súper claras dentro de nuestro contexto. Esas palabras son cultura, identidad e industria textil. Cuando hablamos de cultura, si vemos la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, hablamos de un conjunto de modos de vida y de costumbres también, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social predeterminados.
Algo muy importante aquí en el tema de cultura es el desarrollo artístico y también el desarrollo industrial, ¿ya? Tienen mucho que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, ¿ok? Después, la siguiente palabra clave es identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de ese conjunto de rasgos que son rasgos propios de un individuo o de un grupo o un colectivo que los caracteriza frente a los demás. Y entonces, la identidad podemos irlas creando tanto como individuos o como diferentes grupos pertenecientes a X lugar, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es la industria textil. Seguramente los que están estudiando lo que es industria textil y confección ya saben un poco de qué se trata, ¿no? Pero es importante que tengamos claro que es una industria que no es solamente de diseñar y crear algo bonito y ya está, ¿no? Es algo mucho más complejo. Es una industria que realmente involucra todo lo que es investigación, diseño, desarrollo, fabricación y distribución de textiles y telas. Que ojo, no es lo mismo. No es lo mismo un producto de textil a que una tela. Y también las prendas de vestir. Entonces, cuando hablamos de industria textil, hablamos de algo que es bastante amplio e incluso también hablamos de lo que es moda. La industria textil es parte de la industria de la moda. Entonces, teniendo estas Natalia, palabras clave, hay ciertos temas importantes que disculpa quisiera molestarte, puntualizar. Natalia. Creo que no se está reproduciendo tus diapositivas. Se quedaron en presentar. A ver, dame un ratito. Yo me voy a tener que despedir con el dolor del alma. Me hubiera encantado escucharle a la Nati, pero tengo una reunión que ya comenzó. Y si es que pueden grabar la sesión, por favor, me la podrían compartir. Claro que sí, Isabel, con mucho gusto. Gracias Muchísimas por estar gracias. acá. Bien. Listo, ¿me confirman si ahora sí ven mis diapositivas? Las vemos igual. No sé si los demás, pero estamos como en modo presentar, pero todavía no están A ¿Puedes ver, en pasarla, por modo favor, Natalia? presentación. Pasar a las siguientes a ver si se mueven. ¿ahí se Sí, les sí se mueve? mueven. Sí, sí se Bueno, entonces mueven. vamos a Sí, si dejarlo gustas, así, ¿les parece? solamente... Ajá, exacto. Ya, entonces vamos a verlo de esta manera. Entonces aquí podemos ver las tres palabras claves que les comentaba. Cultura, identidad e industria textil, ¿ya? ¿Por qué comienzo con esta conceptualización? Porque es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la diferencia entre cada uno de estos conceptos para poder aplicarlos de manera exitosa en el diseño y no caer en lo que se conoce como la famosa, se fue el nombre, apropiación cultural, ¿ya? Entonces es muy importante tener claro esas palabras. Una vez que ya hemos tenido claro, tenemos que contextualizarlo en el tema del Ecuador, ¿ya? Si hablamos de Ecuador, sabemos que el Ecuador en cuestión de territorio es bastante pequeño, pero si hablamos en lo que es riqueza cultural, es completamente gigante, ¿ya? Dentro de un espacio tan pequeño contamos con 4 regiones, y cada región tiene sus propias culturas, tiene sus propias formas de hablar, incluso sus propios dialectos y su propia forma de vestir. ¿No? Que en este caso es lo que nos interesa. Conocer cómo en el Ecuador no solo es la riqueza cultural. Por lo tanto, vamos a explorar un poco cuál es esa diversidad que se convierte en el motor para la industria textil en el Ecuador. ¿Ok? Cuando hablamos de identidad cultural ecuatoriana, lo primero que se viene a la mente son tres palabras clave, ¿ya? Lo que es la memoria colectiva, los símbolos o el simbolismo y las costumbres. Eso tiene que ver mucho con la cultura, que esta cultura se ha ido formando mediante a las diferentes identidades de cada grupo específico, ¿ya? Entonces, la identidad cultural se construye con tradiciones, símbolos y costumbres, los cuales han sido transmitidos de generación en generación. Y esta parte es muy importante, el tema de la transmisión generacional, porque eso es lo que hace que ciertas actividades o ciertos ritos, ciertos rituales, son los que se permanezcan y se vayan transmitiendo cada vez más, y sobre todo que perduren con el tiempo. La vestimenta tradicional no es solamente un símbolo de pertenencia y diferenciación. Ya podemos ver que estos trajes, como tenemos aquí en la imagen, son reconocidos y valorados tanto dentro como fuera del país. La imagen que tenemos son de los grupos de los Alasaka, que se los reconoce justamente por utilizar colores bastante oscuros y por el tipo de sombrero y los diferentes detalles que ellos utilizan.
Entonces, es muy importante tomar en cuenta, cuando hablamos de la construcción de una identidad cultural, tenemos que hablar de esa memoria colectiva, lo que se va pasando de generación en generación, esos símbolos que se utilizan, que los hacen únicos y que sean reconocibles tanto dentro como fuera de sus espacios, y también el tema de las costumbres que cada uno de los grupos tiene. Después tenemos la industria textil, tradición y modernidad. Esto nos lleva un poco al tema donde estamos ahorita planteados, es decir, ok, como Ecuador tenemos una tradición textil bastante rica, sobre todo en la parte de lo que es de las partes indígenas, porque ellos han desarrollado estas técnicas de tejeduría para poder crear los diferentes textiles y telas que posteriormente son utilizados para poder crear sus propias prendas. Y estas prendas generan identidad. Pero estamos en este punto donde, ¿qué pasa con la tradición cuando tenemos esta modernización? Ya muchos de los textiles ya no se hacen de la forma artesanal, sino se hacen de una forma industrial o semi-industrial, que tenemos de las dos. Entonces, tenemos que tener claro que el textil a la final es como un vehículo para la transmisión de la cultura, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La industria textil ecuatoriana, como bien se mencionó Isabel, tiene raíces ancestrales y cada uno de los elementos tiene un simbolismo que nos hace identificarlo de una cultura indígena de la otra, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen tenemos una chica de Otavalo que está justamente en la Plaza de los Ponchos, que es una feria y de hecho es una de las ferias internacionales al aire libre más reconocidas a nivel mundial. Es la feria de venta al aire libre de artesanías más reconocida, que se hace los días miércoles y los días sábados, siendo así más bien un atractivo turístico para todas las personas que quieren visitar en el Ecuador. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo esta parte textil y esta tradición cultural también puede hacer que sea un potencial para poder explotar lo que nosotros tenemos como cultura y hacerlo conocer, ¿ya? Porque eso es importante. A veces no logramos entender qué es lo que hay a nuestro alrededor o no vemos más allá de nuestras cuatro paredes o de nuestra burbuja, sino lo ideal es ver más allá de todo lo que tenemos enfrente y cuestionarnos un poco las cosas, ser curiosos y preguntar sobre lo que está pasando, ¿ya? El tejido ICAT, también es otro tipo de tejido que estoy segura que la mayoría de ustedes saben de qué se trata. Es uno de de los productos más representativos y que aún se elabora con técnicas ancestrales y tradicionales. Es algo que todavía se preserva, pero que de igual manera ya se están buscando formas de hacerlo de una forma industrial, siendo de esa forma y más bien yéndose de la mano de la parte tradicional con la parte moderna. Los símbolos ancestrales se plasman en estas prendas, en los accesorios, manteniendo así viva la memoria colectiva, ¿ya? Eso es importante, mantener viva la memoria colectiva. Por eso el textil es este motor, es este vehículo que nos ayuda a transmitir esa cultura y mantener tanto la parte tradicional con las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías. Si hablamos en la actualidad sobre la industria textil, ya viéndolo cómo funciona actualmente, podemos ver que la industria textil realmente tiene un gran aporte económico y valor cultural dentro del Ecuador. No sé si ustedes sabían, pero el sector textil y de confecciones es la tercera más grande en el sector manufacturero, ¿ya? Eso quiere decir que representa alrededor del 7% del PIB, que es el Producto Interno Bruto Nacional. Estos son datos del 2021. Hay que tomar en cuenta que ya ha pasado algún tiempo y esos datos siguen creciendo, ¿ya? Pero es realmente un número bastante significativo. ¿Esto qué implica? Que realmente tiene un gran poder económico dentro de nuestro patrimonio y de nuestra forma de ver las cosas. Esto quiere decir que alrededor de 158.000 personas son las que están empleadas y trabajan directamente con las empresas del sector, pero eso solamente que están de formas directas. Hay que considerar que toda la parte industrial y toda la parte incluso el diseño de moda va más allá de la parte directa sobre la producción de textiles, sino hay que también considerar todas las personas que trabajan de forma indirecta que aporta este número de personas que trabajan dentro de la industria. Y además hay que considerar que todavía existe un porcentaje alto de personas que no están trabajando de manera formal dentro de la industria, ¿ya? O dentro del sector. Algo también que hay que tomar en cuenta,
sí, estamos en esta parte de modernidad, hacer cosas nuevas. Entonces, ¿cómo mantenemos la identidad cultural? Entonces, esta identidad cultural, esta riqueza que nosotros tenemos como país, realmente es lo que le da valor agregado y lo que hace que seamos competitivos. A veces no nos damos cuenta de eso, a veces incluso tratamos como que de negar la existencia de ese tipo de culturas, pero en realidad al hacerlo estamos invisibilizando. Y lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta todo el valor que ellos tienen, porque es el diferenciador de los productos que tenemos como ecuatorianos, tanto en mercados internacionales como también, incluso mercados nacionales. Sobre todo en los mercados internacionales. Si ustedes, no sé si han escuchado o han visto, pero el tema de la cultura y los tejidos de Otavalo son muy son muy aprovechados y muy considerados, sobre todo en el tema internacional. ¿Ya? Mucha gente los aprecia muchísimo. Entonces, si alguien más lo hace, ¿por qué no hacerlo nosotros? Eso es muy importante. Eso me sale bien. ¿Ya? Pero Después tenemos un Profe, poco dándole ahí. esta iconografía y la moda contemporánea. ¿Ya? Es decir, ¿cómo utilizamos estos tejidos, esta cultura y esta riqueza cultural dentro de un contexto más contemporáneo, algo mucho más actual? Y aquí hay que tener mucho cuidado en lo que les decía. Hay que saber y tener un conocimiento bastante profundo sobre esas culturas para no caer en lo que es la apropiación cultural. Que la apropiación cultural es cuando viene una cultura que tiene un mayor poder y se apropia de ciertos elementos o de ciertos símbolos y los toma como propios para poder explotarlos y sacarlos de su contexto. ¿Ya? Entonces es muy importante por eso también hacer una buena investigación al momento que se va a trabajar, sobre todo con el tema sobre todo con comunidades indígenas o con comunidades autóctonas. Entonces, el tejido tradicional, en la actualidad, tenemos muchos diseñadores que funcionan tanto en la transición con la modernidad, incorporando así toda esta iconografía indígena, sobre todo en prendas mucho más contemporáneas. Los tejidos tradicionales y la moda actual con elementos culturales. Tenemos aquí el ejemplo de la diseñadora Jessica Velasco. No sé si alguno la ha escuchado o ha seguido su trayectoria, que más bien les invito a ver un poco sobre qué hace su trabajo, porque hace muy buen trabajo justamente tratando de evitar caer en la apropiación cultural. ¿Y qué tenemos aquí? En esta imagen tenemos justamente un diseño de Jessica Velasco que está utilizando un cuello, ya como una parte decorativa, pero que está hecho con las fajas otavaleñas, ¿ya? Y también con los mullos. Entonces podemos ver cómo utilizando estos elementos culturales y trabajando en co-creación, es decir, trabajando en conjunto en las comunidades, podemos crear productos que sean mucho más modernos, por así decirlo, y más contemporáneos, e incluso poder llegar a personas o mercados mucho más amplios. ¿Ya? De esa manera, tampoco descontextualizamos, porque eso es algo muy importante al momento de diseñar. No descontextualizar ni sacar de su simbolismo principal, sino mantener su esencia para crear diseños que sean contemporáneos y también atraer a nuevos mercados. Y finalmente, como sé que tenemos aquí, también enseñamos, están estudiando el tema de moda, quiero comentarles un poco sobre lo que yo considero un caso de éxito, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha escuchado de Olga Fish o ha escuchado algo sobre ella. Ya me van a contar un poquito. Pero Olga Fish es una artista húngara que realmente llegó al Ecuador a finales de los años 30, pero que le apasionó mucho toda la riqueza cultural que tiene el país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Ella empezó a trabajar con diferentes artesanos, con diferentes comunidades, para poder preservar toda esa cultura, toda esa riqueza cultural que tiene el Ecuador. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Ahora lo que está haciendo es llevar esa parte cultural para hacerlo algo mucho más moderno y más contemporáneo, sin caer en la apropiación cultural, y trabajando sobre todo con el tema de la co-creación y dando el espacio y el crédito que se necesita a cada uno de las participantes, porque eso es algo muy importante también. Entonces, la última colección que ella lanzó, que se llama Ethereal Roots, ya que son como, si lo traducimos, son como raíces etéreas, ¿ya? Es una colección que hizo para Olga Fish en conjunto con el diseñador Martina Cross, ¿ya? Y esta colección realmente habla mucho sobre este conocimiento y riqueza cultural que nosotros tenemos.
Entonces, esta historia habla sobre es una combinación entre historia y modernidad, celebrando así la migración y resiliencia de las mujeres, inspirada en los artefactos seleccionados por Olga Fish y su extenso archivo de obras. Como les había comentado, ella es una artista que les gusta tener y hacer una recolección de varios artículos, sobre todo de la cultura ecuatoriana. Esta colección presenta tanto fibras naturales, estampados bastante detallados o intrincados y técnicas sobre todo ecológicas. También se va por un lado un poco más sostenible, que eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Siluetas fluidas y una rica paleta de colores que realmente reflejan la belleza de los nuevos horizontes y la fuerza de las raíces profundas. Más que moda, es un homenaje a una narrativa de artesanía, a la artesanía, la creatividad perdurable de las mujeres a lo largo de las generaciones. Entonces aquí estamos hablando sobre ese paso de conocimiento de generación en generación, pero también estamos viendo un reconocimiento hacia las culturas y hacia nuestros paisajes en general. Si ustedes logran ver bien esta imagen que tenemos aquí, estas chompas que vemos están hechas con los paisajes del Ecuador, pero están hechos de una manera que está muy bien pensada, muy bien diseñada para que tenga ese mensaje, ¿ya? Porque algo muy importante también, cuando nosotros estamos diseñando, no se trata de solamente coger la imagen y pegarla sobre la prenda. Hay que pensar un poquito más allá. Hay que pensar cómo se va a ver técnicamente, incluso al momento de la construcción de esta prenda. ¿Cómo creen que hicieron para que todo cuadre y el paisaje no se vea distorsionado? Entonces, hay que pensar en todos esos aspectos. Aquí tengo otros ejemplos de la misma colección, ¿ya? Que más bien les invito a que la revisen y vean cómo se puede crear algo o una colección de moda basada en nuestra identidad y en nuestra cultura, pero haciéndola mucho más moderna y de cierta manera también poder llegar a un público mucho más amplio. No solamente al público nacional, sino también al público internacional. Entonces, ¿cómo hacer prendas que sean atractivas, pero manteniendo la esencia y respetando a las culturas nacionales que tenemos aquí en el Ecuador? Así que les invito a revisar también esta colección que es muy interesante, que justamente nos refleja eso. Además, algo importante que tenemos que tomar en cuenta es el poder valorar el trabajo que hay detrás de cada una de las prendas, porque uno de los problemas principales que nosotros tenemos es no dar el valor a cada una de las cosas que se hace, ¿ya? Tenemos mucho esta cultura y esta idea de que muchas veces el producto nacional no es bueno, cuando en realidad no es así. Ya tenemos productos nacionales que son muy buenos, solo que no se le ha dado el valor y muchas veces solemos comprobarlo o compararlo con prendas, ya sean de Inditex, prendas españolas, prendas chinas o prendas de Estados Unidos. Cuando en realidad no nos damos cuenta de toda la riqueza y todo el potencial, porque más que todo es el potencial que tenemos como país para poder hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, ¿ya? Y para concluir, dentro de este espacio bastante corto que hemos tenido, me quiero dejarles con tres ideas principales. La primera, que la cultura es un motor de desarrollo, ¿ya? Así que tenemos que sacarle provecho a eso. Tenemos que conocerla bien y sacarle el mayor provecho que nosotros podamos. Segundo, la cultura y la identidad potencian la industria textil, convirtiéndose en un recurso estratégico, sobre todo para el desarrollo sostenible, ya que al ser co-creación, ayudamos también a nuestras comunidades, ¿ya? Entonces hay que pensar un poco más allá de nuestro entorno. Y finalmente, quiero hacerles un llamado, sobre todo a valorar y consumir los productos con identidad ecuatoriana. Así apoyamos a nuestras comunidades y proyectamos nuestra cultura al mundo, que es lo que espero que ustedes hagan como futuros diseñadores de moda también, para que sean parte de esta industria que es muy bonita, no es fácil, es complicada, pero que cada vez tiene mayores oportunidades. Entonces, más bien quisiera agradecerles por su tiempo y más bien si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias, Natalia, por tan buena exposición y sobre todo este compartir de conocimientos y adentrarnos un poquito más en el diseño textil e indumentaria, como es nuestra nueva carrera acá en la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio. Bueno, yo también hago la invitación para que los estudiantes que deseen hacer alguna consulta, alguna pregunta, ese es el momento de hacerlo, ya que no siempre contamos con panelistas de tan alta categoría como en este caso es Natalia.
Por aquí ya tenemos una mano levantada. Rosana Elizabeth Quiroz, por favor, el micrófono es suyo. ¿Cuál es su comentario? Cuéntenos. Hola, muy buenas noches. Agradeciendo a la exponente, muy interesante, los temas son muy hermosos, dejan mucha curiosidad a uno que está estudiando por querer seguir aprendiendo más del tema. Mi inquietud es como una inquietud, ¿cómo podríamos nosotros implementar o en qué manera podríamos nosotros fomentar ya más la cultura, porque es algo que se está olvidando y sobre todo en lo que es en el textil? Esa es como mi inquietud. Ya. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rosana? Con gusto. Sí, de hecho lo que tú mencionas es un problema que está bastante presente en la actualidad, ¿ya? Tenemos que ver la manera de poder rescatar esa herencia cultural y no perder. Ahí va el tema que yo les mencionaba, la parte industrial con la parte cultural, la parte tradicional. Entonces sí tenemos que mantener ese valor tradicional, pero también buscar la manera de adaptarnos, ¿ya? Ahí lo que podemos hacer es conocer e investigar un poquito más sobre qué cultura quieres tú hablar. Porque dentro del Ecuador, o sea, como les digo, tenemos diversidad por un montón. Entonces, la idea también es acercarse y darles la oportunidad y la visibilidad a todas esas culturas pequeñas que nosotros tenemos para poder entender, conocer cuál es su pasado realmente y sobre todo darnos la apertura de poder conocer cuáles son las formas y las técnicas que ellos manejan en la parte textil y no dejarnos llevar por estas grandes industrias de otros países que tenemos, que sí pueden ser una competencia para nosotros, pero al mismo tiempo es nos motiva para hacer algo diferente, hacer algo que realmente rescata acciones para hacer algo. Espero poder haber respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, algún otro comentario, tanto puede ser de algún Sí, estudiante, no sí, necesariamente un de diseño estudiante va a textil hablar. indumentaria, o incluso puede ser de algún docente que también quisiera compartir alguna reflexión. Les invito por favor Sí, aló. primero a levantar su mano para que podamos ir en el orden que se estipule. Bueno, Richard, cuéntenos, ¿cuál es su Sí, consulta? estaba hablando de periodos y de qué periodo pertenece a lo que me está hablando de los textiles, qué periodo y qué cultura, porque aquí estamos también hablando del periodo de la cultura manteiga, que también están incrustados en los metales, los textiles, ya eso quería saber de qué periodo ya lo está refiriendo, eso es lo que quería saber, de la cultura de la sierra. Depende mucho de qué cultura te refieres, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí lo que vimos en el ejemplo de los alasacas y de los tabaleños que hablamos sobre la actualidad. O sea, yo me enfoqué más en la parte de la actualidad y cómo todavía se mantiene esa riqueza cultural a pesar de todas las innovaciones que tenemos en la actualidad. Mm. Perfecto, muchísimas gracias, Natalia. Teníamos la mano levantada de Aristides de Jesús. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Cuéntanos. Yo tenía, o sea, quería preguntarle a ella como un consejo, porque soy estudiante de la carrera de diseño textil e indumentaria. ¿Cómo tú, como diseñadora, de las partes culturales, o sea, de la cultura, ya hablemos de la Montuya, un ejemplo, la cultura Montuya, cómo de los elementos que ya se han establecido de su cultura en lo que sería la vestimenta, cómo tú los tomarías? O sea, ¿cómo te inspirarías para tomar una parte de ese elemento y implementarlo a la actualidad para que más personas se interesen? Porque con nuestro profesor, él nos había mostrado que una diseñadora había tomado, ay, que se me va el nombre, pero eran como unas tiras con diseños ya y hacían bolsos, unían las tiras, entonces tejían, como que entrelazaban y diseñaban esos bolsos. Entonces lo que hicieron fue tomar este elemento para implementarlo en estos bolsos. Entonces yo quería preguntarte tú, ¿cómo se me haría más fácil tomar estos elementos? ¿Cómo inspirarme mejor en esto, en lo que yo vea? Primero, investiga, ¿ya? Entre más te sumerjas en esta cultura, mejor, ¿ya? Porque eso te va a dar una mejor visión de lo que se va a hacer. Porque una parte clave del diseño es el poder investigar. Entonces, ese es mi mayor consejo que te puedo dar. Investiga y, y haz prototipos, ¿ya?
Obviamente, dentro de tu investigación, lo que siempre sugiero es clasificar de acuerdo a lo que tú vayas a hacer. Entonces, dentro de tu investigación, ¿qué puedes encontrar? Ciertos elementos simbólicos. Puedes encontrar diferentes textiles, puedes encontrar diferentes siluetas. Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, tú puedes después ir poco a poco creando diferentes bocetos y diferentes prototipos de qué es lo que tú puedes crear. Entonces, la clave es siempre investigar. Y si tienes la oportunidad de poder adentrarte de esa cultura o tener alguien que te muestre y te explique todo, es mucho mejor, porque vas a tener información mucho más verídica, y sobre todo información verídica, información real. Entonces, yo te aconsejo, trata de sumergirte lo que más puedas dentro de la cultura. Ok, muchas Muchísimas gracias. gracias. Con gusto. Gracias, Alice. Gracias, Natalia. Tenemos una última interrogante, en este caso de Ángela Zambrano. Bueno, buenas noches. Bueno, yo en mi caso, más que una pregunta, pues voy a dar pues una opinión sobre el referente de esta charla, pues y es agradecerle a Natalia por su imponencia, ya que a pesar de estar en el primer semestre, he adquirido bastante conocimiento y con estas charlas, pues creo que mi conocimiento se amplia más. Y lo que podría es solicitar como que se sigan dando estas charlas para, y más que todos, por ejemplo, en el ámbito textil, ya que también para mí todavía tenemos conceptos de que desconocemos aún. Eso sería todo. Gracias. No, qué chévere que les haya gustado. Yo me voy contenta. O sea, sé que el tiempo fue bastante corto, pero con gusto, si es que hay algún otro tema, yo les puedo apoyar. Más bien, de la experiencia que he tenido en la parte académica, me he dado cuenta que es una de las cosas más bonitas el poder compartirles y que tengan todas esas preguntas y causarles esta curiosidad. Así que, más bien con todo igual, no sé si puedo dejarles mi contacto o algo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Y eso, muchísimas gracias por la atención, por su tiempo y por la invitación. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por compartir con nosotros y por brindarnos todos estos conocimientos. Muchísimas gracias también al profesor Santiago Arias, que entiendo fue el que hizo el contacto para esta ponencia, al igual que a la profesora Chío, que le decimos muy amigablemente, la profesora Rocío Ibar Zabaleta, que son nuestras profesoras titulares de justamente de la carrera nueva que acabamos de abrir de diseño textil e indumentaria de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aquí en la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio. De seguro que sí, vamos a tener muchísimas oportunidades más. Ojalá, Natalia, puedas acceder a otras invitaciones que haremos a lo largo de la carrera y de otras actividades que tenemos, como clases espejo o charlas magistrales para cierto tipo de eventos, así como este, donde de seguro vamos a poder invitarte en el futuro. Y bueno, con eso nosotros podríamos vamos a cerrar justamente esta tercera jornada de la Semana de las Artes, Humanidades y Patrimonio en esta novena edición de acá de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y no olvidarse de que tienen los estudiantes que registrarse en el enlace para su asistencia en estas charlas que hemos tenido y decirles que el día de mañana vamos a continuar en nuestra cuarta jornada con muchos más invitados. Así que nada, agradecerles nuevamente, Natalia, por estar acá, quedarte hasta estas horas de la noche con nosotros. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Que tengan muy buena noche. Gracias a todos. Gracias, pues.